Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Me da mucho gusto que nos puedas acompañar y gracias por abrirnos las puertas de tu hogar esta mañana. Y vamos a seguir nuestro estudio del libro de Josué. Ya estamos llegando hacia el final. Estamos en los últimos, ahora sí que en los últimos puntos del libro. Y lo que pasa el día de hoy, lo que pasa en el capítulo que vamos a leer, que es el capítulo 24, la primera parte del capítulo, es una conversación muy interesante que tiene Josué con la nación y con sus líderes. Me recuerda un poquito a la plática que tuve con mi papá cuando se puede decir que me salí de la casa ya para ir a estudiar la universidad porque fui a estudiar a otro lugar. Y esa plática me acuerdo que pues no me significó mucho en el sentido de que a lo mejor no entendí todo lo que me está diciendo mi papá hasta mucho tiempo después. Porque me estaba hablando de que todo lo que me había enseñado, todo lo que habíamos vivido juntos en la casa y demás, ahora se iba a notar, a ver si era cierto que había aprendido o no. Porque pues ya no iba a estar en casa de mis papás, entonces como que dije, pues sí, ¿no? O sea, pues sí he aprendido mucho, pero la realidad es que no lo dimensioné hasta que verdaderamente yo estaba viviendo solo. Y es el tipo de cosas que podemos decir que define si ya creciste o no, si has madurado o no. Cuando llegas a estar solo y en ese momento en donde ya no hay nadie supervisándote, tomas buenas decisiones o no. Creo que este es el momento en donde tú te puedes dar cuenta si ya creciste, si ya maduraste o no. Y cuando pasa esto en la vida normalmente pues es en la juventud, ¿no? Cuando uno deja atrás la pubertad o la inmadurez y puede crecer, porque hay gente que podemos decir que se queda puberta toda su vida. Y hasta mencionamos cosas como, no, hombre, este cuate nunca creció. ¿Y por qué? Pues porque siguen cometiendo los mismos errores, siguen tomando malas decisiones y los vemos ciclados de alguna forma en este círculo vicioso en el que no maduran, no son independientes, no toman buenas decisiones y entonces se quedan como que nunca crecieron. Y es interesante ver esto porque en la vida espiritual pasa algo muy similar, pasa lo mismo. Tú puedes nacer, crecer espiritualmente, pero no madurar espiritualmente es muy parecido a esas malas decisiones que no dejas de tomar, ¿no? O sea, una persona madura espiritualmente es la que ya estando solo, ya cuando llega el momento de tomar las decisiones, toma las decisiones correctas. Entonces, en este capítulo, Josué tiene una plática con la nación de Israel muy parecida a esto que pasa cuando un hijo sale de la casa, ¿no? Les empieza a decir como que él ya no iba a estar, empezó en el capítulo anterior, y pues ahora iba a depender de ellos, no iba a depender de que les fuera bien, de las decisiones que ellos tomaran como nación. Entonces acompáñame al capítulo 24 del libro de Josué, y vamos a empezar en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros.
Mas yo les entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias porque pues tú nos permites reunirnos, aunque sea por este medio, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla libremente, Señor, y buscar tu rostro y buscar tu guía y tu dirección. Esta mañana, Señor, yo te pido que tú que tú nos guíes, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos abras el corazón y el entendimiento, Señor, para descubrir algo de tu palabra, para enderezar nuestra vida, Señor, y para ponerlo en práctica para glorificarte a ti, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la semana pasada vimos que Josué llama a Israel y los exhorta, ¿no? Él, como líder de la nación, los llama a guardar la ley, ¿no? Les dice muchas cosas, como por ejemplo que no se mezclaran con los otros pueblos. Les instruye que amaran a Jehová, ¿no? Y recalca el hecho de que Dios es fiel, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, en el sentido de que cumple tanto lo bueno, lo que había prometido, como las cosas malas si ellos no hacían lo que tenían que hacer. Pero en el capítulo 24 algo cambia, porque si leemos de corrido el 23 y el 24 nos podría parecer que sigue dando el mismo discurso, pero en este capítulo 24 suena como que es otro discurso por algunos detallitos que vamos a ver. Y el primero de estos es que dice el versículo 1 que los reunió a todos en Siquem. O sea, manda a llamar a todas las tribus de Israel en Siquem. Y esto es algo muy interesante porque es un lugar muy importante en la Biblia. Y la primera vez que aparece es en Génesis 12. Génesis 12 es el capítulo famoso en donde nos narra la Biblia cómo Dios llama a Abraham y dice que lo lleva por toda la tierra de Canaán, y cuando se le aparece en la tierra de Canaán, se le aparece precisamente en Siquem, en el encinar de Moré, ¿no? Y ahí dice que levanta un altar a Jehová porque se le apareció. Pero además también, un poquito más adelante, vemos que cuando Jacob huye de su hermano Esaú, se acuerdan que lo engaña y le roba su primogenitura y después engaña al papá y lo bendice a él en lugar de a su hermano, huye a la tierra de los orientales, es decir, al otro lado del río, este río que menciona Josué y también Génesis capítulo 33, es el río Éufrates. Entonces huye de Esaú y se topa con Labán, ¿no? Y trabaja con él muchos años por Raquel y se la cambian por Lea y después le dan a Raquel también y trabaja muchos años. Y luego viene todo la narrativa de cómo lo engañan por lo de las ovejas. El caso es que queda muchos años ahí hasta que huye Jacob de Labán y regresa. Regresa a la tierra de Canaán. Pero cuando va regresando se acuerda que tiene este problema con su hermano Esaú. Y ya estando en la tierra de Canaán, eh, Jacob manda a toda su familia, toda su gente primero, y ya acaba reconciliándose nuevamente con Esaú, pero le dice que si se pudiera vivir a otro lado. Y ahí es en donde vuelve a edificar un altar, pero ahora Jacob otra vez en Siquem, ¿no? En esta tierra que habían comprado de los hijos de Amor por 100 monedas, ¿no? Entonces, nuevamente aparece este lugar, nuevamente hay un altar hacia Jehová.
que levanta para Jehová. Y en esta ocasión Jacob le pone el nombre Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Entonces, es interesante que Josué lleve a todos los líderes y lleva a toda la nación a este lugar, porque Dios tenía algo que decirles. Por eso el versículo 1 también dice algo diferente, porque dice que juntó a los ancianos de Israel, a sus principales, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Delante de Dios, es decir, iban a escuchar lo que Dios tenía que decir. Y esto es algo que no se menciona en el capítulo 23. Pero entonces se presentan delante de Dios. Y esto es algo muy importante porque Josué lo entendía, ¿no? Josué, como líder ya de tantos años, sabía que estaban delante de Dios. Sabía que él vivía delante de Dios y tenía que obedecer a Dios. Y él así había vivido toda su vida. Pero ahora llegaba el momento en que la nación, ¿no? Y con todos los líderes, los ancianos, los príncipes, los jueces y los oficiales, entendieran esta responsabilidad y entendieran esta verdad, ¿no? De que estaban delante de Dios. Y esa responsabilidad que tenían de guiar a los demás hacia lo que Dios decía. Y por eso vemos que es el Dios de Israel. Dios, el Dios de Israel, porque no era solo el Dios de Josué, sino que ahora tenía que entender toda la nación, que pues ahora les tocaba a ellos. Y vamos a ver ahora cómo a partir del versículo 2 y hasta el versículo 13, parece que está hablando Dios, porque estas eran palabras de Dios. Y lo vemos en primera persona diciendo, no, yo hice tal cosa, yo hice esta otra cosa. Y vemos tres grupos de personas en estos versículos. Vemos a Dios haciendo cosas, vemos a la nación de Israel haciendo cosas y también vemos a los enemigos de Israel haciendo cosas. Entonces vamos a rastrear los verbos a ver qué es lo que cada uno de estos grupos de personas hicieron. Y, mientras hacemos esto vamos a hacer un pequeño repaso de la historia. Acompáñame al versículo número 2 porque dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, dos puntos, así es lo que iba a decir Dios. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, quiero que pongas atención a los verbos. El primer personaje que aparece aquí es, vamos a decir, la nación de Israel, pero en su más antigua versión, ¿no? O sea, era Taré, el papá de Abraham. No se puede ni siquiera considerar una nación porque era, pues nada más era un señor, Abraham. ¿Y qué hacían? Pues habitaban al otro lado del río, al otro lado del río Éufrates, y servían a dioses extraños. Entonces, si vemos lo que hace la nación de Israel hasta este momento, pues está pésimo, todavía ni eran la nación como tal. Pero el versículo 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Entonces ahora sí vemos que Dios está diciendo lo que él hizo, y dice, tomé a Abraham, lo traje a la tierra de Canaán, le aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Es decir, empezó él a cumplir todas las promesas que le había dicho en Génesis 12. Y aquí no lo dice, pero si conoces la historia, sabemos que antes de que Dios le diera a Isaac, Abraham y su esposa decidieron ayudarle, entre comillas, a Dios. ¿No? De decir, no, pues yo soy estéril, ¿no? Decía Sara, y pues, ¿por qué no mejor te presto a Agar? Y es así como nace Ismael. Pero eso no era el plan de Dios, por eso no aparece en esta lista de cosas que Dios había hecho. Si seguimos en el versículo 4, continúa con el plan Dios y dice, a Isaac di Jacob y Esaú, ¿no? A sus dos hijos, y Esaú le da el monte de Seir y él se va a vivir para allá. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces, Dios sigue cumpliendo su plan, le da a Jacob y Esaú, pero ¿qué hace Jacob? Se van a Egipto. Si recuerdas un poco la historia, es aquí cuando, como familia de Abraham, como los descendientes de Jacob, pues venden a su hermano José y termina estando en Egipto y viene una gran hambre y ellos se van a vivir a Egipto, aún conociendo las promesas de Dios, que él les había dicho que les iba a regalar, ¿no? Que les iba a dar toda esa tierra, ellos se van
a Egipto y están ahí 400 años. Y estos 400 años que están ahí caben entre el versículo 4 y el 5. Porque el versículo 5 dice, y yo, o sea, Dios está hablando, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Entonces en el versículo 5 nos vuelve a decir unos verbos que son cosas que hace Dios. Les envía a Moisés y a Aarón, hiere a Egipto y los saca de Egipto. Entonces volvemos a estar en línea con lo que Dios estaba haciendo con la nación de Israel. Y el versículo 6 dice que los saca de Egipto, ¿no? ¿Y qué hacen los enemigos? ¿Qué hacen los enemigos de Israel? Ah, pues los siguieron. Los siguieron, ¿no? Dice, siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería, es decir, para pelear, para matarlos, para destruirlos. Esto es lo que hace el enemigo. ¿Qué hace Dios? Ah, bueno, el versículo 7. Entonces ya cuando ven que están en problema, entonces claman a Jehová. Eso es lo que hacen, ¿no? Claman a Jehová y Jehová pone oscuridad entre ellos y los enemigos y después hace que el mar cubra al ejército de los egipcios. Y dice aquí que fueron testigos de lo que Dios había hecho. Entonces claman a Jehová, ¿no? Y después son testigos de las maravillas que hace él. Y después, ¿qué hace la nación de Israel? Estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Por qué? Pues porque habían desobedecido a Dios. Entonces Él les ayuda, separa, ¿no?, a sus enemigos, los cubre con el mar y ¿qué hacen ellos? Desobedecen y se ven, quedan castigados, como sabemos, en el desierto por muchos años. Y el versículo 8 dice que yo os introduje a la tierra de los amorreos, ¿no? Y que habitaban al otro lado del Jordán. ¿Y qué hacen los enemigos? Pelearon otra vez. Mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Entonces vemos una lista de cosas que Dios hace. Ahora Él los introduce a la tierra, entrega a los enemigos y los destruye. ¿Qué hace la nación de Israel? Solamente poseyeron la tierra. Fue el beneficio de lo que Dios había hecho. ¿Y qué hacen los enemigos nuevamente? Querían pelear. El versículo 10 dice que, el 9, se levanta ahora un nuevo enemigo, Balac, ¿no? Y contrata a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. El enemigo quiere pelear, quiere maldecirlos, quiere estar en contra de ellos. Pero Dios, ¿qué hace en el versículo 10? No lo quiso escuchar y los libra de sus manos, además de hacer que Balaam los bendiga repetidas veces. ¿Y qué hace la nación de Israel? Versículo 11. Pues pasaron el Jordán, porque Dios lo abrió, vinieron a Jericó, y nuevamente los de Jericó quisieron pelear contra ellos, y Dios nuevamente los entrega en sus manos. Y después dice, hace como un pequeño paréntesis, y dice cómo se deshizo Dios de los reyes de los amorreos, que les mandó estos tábanos, que son estas avispas grandotas súper venenosas, y dice que se fueron por estas avispas. Debe haber sido algo impresionante como para que la gente prefiriera dejar todo atrás, dejar sus casas, sus reinos, todo, con tal de escaparse de estas avispas, ¿no? Y otra vez les dice, y no con su espada, ni con su arco. Y dice al final, versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, vemos aquí un pequeño repaso que hace Dios que es súper interesante porque les recuerda, a ver, todos sus enemigos los querían destruir, todos sus enemigos estaban peleando contra ustedes, correteándolos y querían maldecirlos, etc. Yo los saqué de la tierra de sus padres, los llevé a la tierra de Canaán, aumenté su descendencia, cumplí las promesas, los saqué de Egipto, les ayudé, les entregué todos sus enemigos. ¿Y ustedes como nación qué habían hecho? Pues no habían hecho nada. La realidad es que habían cometido errores, habían desobedecido y habían gozado de los beneficios de todo lo que Dios había hecho. Habían poseído la tierra, habían habitado las ciudades que ellos no construyeron, habían comido de las cosas que ellos no plantaron y todo eso era lo que Dios les quería recordar con todo este resumen que vemos. Porque esta recapitulación que Dios hace deja claro que Él es el que había hecho todo por ellos, que Él es el que tenía el plan.
¿no? Y es interesante ver cómo los enemigos de Dios, aunque ellos ni siquiera lo supieran, estaban peleando contra Dios. Ellos pensaban que estaban peleando contra un pueblo débil, contra un pueblo que eran esclavos, contra estos que vienen del otro lado del río, pero lo que no sabían es que estaban peleando en contra de Dios. Y ese es un patrón que se va a cumplir y se va a seguir hasta la fecha. Pero esta recapitulación que hace Dios por medio de Josué delante de todos, lo que en realidad está haciendo es que los está llevando a recordar todo lo que ha pasado para orillarlos a tomar una decisión. Para ver, para determinar si ya estaban maduros o no, si ya estaban listos como nación o no. Porque el versículo 14 los confronta con una decisión. Dice, ahora pues, ¿no? Habiendo ya dicho todo esto, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces los está obligando, los está orillando a tomar una decisión, ¿no? Entonces, ya viendo todo lo que Dios ha hecho, ya entendiendo todo esto que acaba de decir, pues ¿cuál debe ser el resultado? Ah, bueno, como ya sabes quién es Dios, como ya han visto todo lo que Él hace, el resultado lógico es deben de temer a Jehová. ¿Por qué? Pues porque saben quién es, porque saben de lo que es capaz, porque entienden que Él tiene un plan para ellos. Entonces, cuando entiendes esto, no te queda de otra más que servirle a Dios, o sea, servir a Dios con integridad, es decir, con todo lo que eres, no con de dientes para afuera, no siendo algo falso, sino en verdad, de todo corazón, porque entiendes quién es Él. Y dices, mira, yo ubicándome y sabiendo quién es Él, yo lo mejor que puedo hacer con mi vida es servirlo a Él. Y les da la instrucción de quitar los dioses falsos. Yo no sé si todavía tenían, ¿no? Seguramente seguían por ahí algunos teniendo los dioses de sus ancestros, o a lo mejor tenían otros los dioses de los egipcios, pero le está diciendo, quiten todos estos dioses y sirvan a Jehová. Entonces, está muy interesante esta parte de la historia porque llegamos al punto en donde Dios ya cumplió todo. Él ya cumplió todo lo que les había prometido en cuanto a la tierra prometida. Y ahora sí, van a entrar como a prueba porque pues ya eran una nación grande, súper bendecida, ya estaban instalados en la tierra prometida y termina esta etapa ahora sí de conquista y viene la etapa de establecimiento como nación. Y tenemos que acordarnos lo que vimos la semana pasada, de ese recordatorio de la fidelidad de Dios, ¿no? Eh, Porque ellos tenían que recordar o tenían que tener muy presente que para poderse establecer como nación y poder seguir creciendo y poder cumplir los propósitos de Dios, ellos tenían que permanecer fieles, tenían que obedecer la ley, tenían que obedecer lo que Dios decía, porque solamente si hacían eso, iban a poder cumplir los propósitos de Dios. Entonces, cuando llegan a este punto, cuando llegan a esta encrucijada en donde ya cada quien se instala en su lugar o algo, si ellos no hacían nada, si ellos no tomaban acción, si ellos no obedecían lo que Dios había dicho, iban a entrar en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ya sea por apatía, ¿no? De generación en generación, o por desobediencia, literal, pues el resultado iba a ser que se iban a alejar de Dios. Las siguientes generaciones no iban a estar tan cercanas a Dios porque pues a lo mejor no habían visto sus grandezas o porque no habían escuchado los milagros que Dios había hecho. Pero ese alejamiento iba a ocasionar que Dios trajera tribulación para ellos. Era parte de las promesas de Dios. Si se alejaban les iba a ir mal. Y cuando nos va mal, ¿no? Cuando les iba mal, que lo vamos a ver la semana que entra, siempre terminan clamando a Dios. Ay, Dios, ayúdanos por favor, ¿verdad? Y Él responde, entonces ven la mano de Dios, ven el amor de Dios, ven su misericordia y se acercan otra vez y esto duraba un rato. Pero es un círculo vicioso si no toman acción, si no toman las decisiones correctas. Y esto es muy interesante porque es un cuadro del creyente, lo hemos estado platicando desde que empezamos el libro de Josué. La nación de Israel es un cuadro del creyente.
Y como hemos visto, desde que nace Israel como una nación, y cómo va creciendo y cómo va aprendiendo y cometiendo errores y todo va madurando, llega a esta etapa que es muy interesante. Entonces, si, si tomamos como referencia el nacimiento de un bebé, eh, tenemos esta etapa del nacimiento, un poquito cuando empiezan a crecer, vemos más adelante la adolescencia y, y cómo determinamos cuando una persona llega a la madurez. Entonces, cuando un creyente cree en Jesucristo, esta primera etapa, como les decía, se parece mucho a la etapa de un bebé. ¿Por qué? Porque como bebés, pues vivimos bajo la gracia de nuestros papás, ¿no? Comemos lo que nos dan, nos aguantan nuestros errores, ¿no? Estamos en un ambiente en el que, pues hasta cierto punto es necesario que nos equivoquemos para ir aprendiendo y para poder ir creciendo. ¿No? Es típico que en esta etapa pues te ensucias al comer, ¿no? Y por eso te ponen un babero y agarras el cuchillo, el tenedor como puedas, más o menos para llevártelo a la boca. Eh, y bueno, empiezas a querer caminar, das unos pasitos y te caes, empiezas a tirar cosas. Bueno, esto es lo normal. Esto es lo normal en una etapa, pero es importantísimo entender que es una etapa. Y el chiste de una etapa es que tienes que terminar esa etapa, tienes que avanzar. De la misma forma que avanzó en el crecimiento la nación de Israel, de la misma forma que el creyente tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo. Y cuando tú vas creciendo, bueno, pues entonces tus papás te empiezan a dar un poquito más de responsabilidades. Y al mismo tiempo, pues se espera un poquito más de ti. Empiezas a tener consecuencias, ¿verdad? Cuando no obedeces, te castigan o sea, te motivan a que te acostumbres a obedecer porque tus papás quieren lo mejor para ti. Eh, y cuando vas creciendo y sigues en este proceso de crecimiento, pues eventualmente llegas a la adolescencia. Y pues esta etapa parece que todo te duele, ¿no? No te parece nada. Y es esa etapa en donde a lo mejor pues te crees lo máximo, crees que sabes todo, crees que puedes todo, para ti pues todo es fácil, ¿no? Pero la realidad es que en esta etapa tú no alcanzas a dimensionar la cantidad de cosas que hacen tus papás por ti. ¿No? Pero es esta etapa en donde tú ya empiezas a entender o a darte cuenta que pues sí puedes hacer cosas, que sí tienes ciertas capacidades. Y, o sea, ya son muchas las tareas que puedes hacer en tu casa. Entonces, esta etapa de la adolescencia en el creyente se asemeja mucho a la etapa de que empiezas a conquistar algunas cosas, ¿no? A la adolescencia espiritual, empiezas a lo mejor a conquistar ciertos pecados. Ya ciertos pecados ya no te representan un problema. Empiezas a derrumbar estos dioses que tenías anteriormente, ¿no? Que es muy parecido a esta etapa de la nación de Israel, porque con la ayuda de Dios empiezan a conquistar la tierra, empiezan a darse cuenta que tienen, o sea, tienen que seguir al Dios del universo. Y entonces, para poder entrar en la siguiente etapa, para poder entrar en la etapa de madurez, como nación, como creyentes y como personas, viene esta etapa de decir, bueno, ok, vas a madurar sí o no. Y muchas veces para poder madurar, no lo entendemos sino hasta que nos salimos, vamos a decir, de nuestra casa. Cuando nos damos cuenta que, pues, verdaderamente todo lo que hacen nuestros papás por nosotros, ¿no? Que si la luz, que si la renta, que si la comida, que lavar la ropa, todas las responsabilidades que lleva, pues, tener una familia o tener una casa, ¿no? Y es por eso que a veces crecemos hasta que nos salimos de nuestra casa. Y espiritualmente pasa algo muy parecido, porque cuando tú vas aprendiendo los fundamentos de la Biblia, estás en esta etapa de enamoramiento, Dios te empieza a mostrar algunas cosas que no están bien, empiezas tú a batallar con la autoridad de Dios, empiezas a tener esta etapa como de adolescencia, ¿verdad? Y cuando te confronta Dios con el hecho de que, bueno, pues tienes que dejar atrás esa etapa de niñez, esa etapa de adolescencia, y ahora sí tienes que empezar a tomar decisiones para Dios. Solamente cuando llegas a este punto y decides correctamente es que puedes vivir o empezar a vivir para el propósito que Dios tiene para ti,
¿no? Tienes que empezar a buscar, bueno, ok, todo esto, mi vida, mi crecimiento, etcétera, etcétera, ¿para qué es? ¿Para qué fue? Porque como les decía hace un momento, cada una de estas etapas es una etapa que tú buscas dejar atrás. O sea, ya siendo adulto, pues tú no puedes regresar a ser niño. Ya siendo un joven, pues no quieres regresar a tener que tomar la mamila. O sea, el punto es ir creciendo. El punto es ir encontrando el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, en estas etapas, ¿no? Yo te podría preguntar, ¿en qué etapa te encuentras? No importa en qué etapa estés, es buenísimo que sepas que estás en una etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú sabes en qué etapa estás, sabes hacia dónde estás apuntando. Y tienes que saber que tarde o temprano vas a llegar a toparte con esta pregunta de, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, no importa si todavía no naces, está bien, a lo mejor todavía no conoces a Cristo, perfecto, ahorita vamos a hablar de eso. Si tú ya naciste y eres un recién convertido, perfecto, estás en el mejor lugar porque estás en una iglesia en donde lo que tiene que reinar es el amor, un ambiente de crecimiento. Si tú estás en la etapa de la adolescencia, ok, tienes que saber que tarde o temprano van a llegar estas preguntas. Y si tú eres ya un adulto, o se supone que ya eres un adulto, que eres un adulto maduro espiritualmente, bueno, entonces debes de estar consciente de que debes de estar cumpliendo el propósito de Dios. Y esto es interesante porque la Biblia siempre nos muestra un enfoque en el crecimiento. Siempre nos enseña como esta conciencia de que debemos de tener de ir creciendo en los caminos de Dios. Acompáñame para que veas este punto a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. ¿No? Esta carta tan importante que Pablo, en la que Pablo les jala las orejas de una forma muy amorosa a estos hermanos de Corinto. Eh, Dice así el versículo 1 y 2, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, con este lenguaje, o sea, Pablo les está reclamando un poquito, decirles, híjole, es que no los puedo tratar como adultos, ¿no? Les tengo que seguir dando leche porque no se están comportando como deberían de comportarse. Están comportándose como niños en Cristo. Entonces, caray, o sea, es importante esto de ir creciendo, porque pues, Pablo le está diciendo, oigan, siguen ahí estancados. Y más adelante, en el capítulo 14, vuelve a sacar este mismo lenguaje. Y les dice en el 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces como que les vuelve a dar un jaloncito de orejas diciendo, híjole, ¿se están portando como niños? O sea, no puedes pensar como niño en cuanto a la madurez, en cuanto a la forma de pensar. Les dice, sean niños en cuanto a la malicia, no, o sea, que no sean maldosos. Pero en cuanto a la forma de pensar, tienen que ser ya más grandes. También en Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, en este pasaje tan importante que está hablando acerca de la iglesia, de la función de la iglesia, del lugar que cada uno de nosotros ocupamos en la iglesia, dice en el versículo 11, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Vemos que Pablo está diciendo que cada uno de nosotros tenemos una función. ¿Y hasta cuándo tenemos que cumplir nuestra función? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero vean cómo vuelvo a utilizar el lenguaje que estamos hablando del crecimiento y de la madurez que tenemos que alcanzar todos. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Pablo acentúa nuevamente el hecho de que lo más importante es el crecimiento. O sea, el proceso para llegar o a lo que tenemos que aspirar todos es a ese crecimiento. No nos podemos quedar como niños. O sea, el chiste de que nazca un bebé no es que nazca y ya, sino que le hace, o sea, cómo le ayudamos a que vaya creciendo, a que vaya madurando, a que vaya pensando como Cristo. ¿Para qué? Para cumplir su función dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que se vaya reflejando el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y eso lo recalcamos cada vez que podemos con el tema de discipulado. Porque el discipulado sucede dentro de la iglesia. El crecimiento sucede dentro de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Es esa familia que Dios nos ha dado para que precisamente podamos crecer y llegar a cumplir el propósito. Entonces, como Josué, como Josué le está diciendo a la nación de Israel en el pasaje de que nos toca esta mañana, o sea, un buen discipulador te debe de enseñar a presentarte delante de Dios a diario. Porque aquí es donde empieza la cosa. Si nosotros no vivimos así diariamente, ¿no? Podemos pensar o se nos puede olvidar que no, o sea, que estamos delante de Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces cuando empezaron a hablar los hombres decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque tenían que tener consciente esto. Tenían que recordarse que estaban delante de Dios. Y Deuteronomio habla muchísimas veces de cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y como todas las instrucciones en la Biblia, están puestas ahí precisamente porque se nos olvidan. Entonces no nos podemos olvidar. Por eso es importante conocer la historia. Por eso es tan importante que en el discipulado, los discipuladores, los discípulos, todos leamos la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, leemos la historia, leemos qué fue lo que pasó. Nos recuerda todo lo que Dios ha hecho desde la antigüedad. Como dice Romanos 15, las cosas que se escribieron para que nosotros entendamos, para que nosotros aprendemos, para que nosotros las podamos aplicar, ¿no? Y cuando recuerdas lo que Dios hizo, ¿qué es lo que te da? Te da esperanza. Te da esperanza que Dios va a hacer lo mismo contigo. Que eso es lo que está haciendo Josué básicamente. Si se acuerdan todo lo que he hecho, les dice Dios. Si se acuerdan todo lo que Dios ha hecho para ustedes, perfecto, ahora les toca a ustedes. Y ustedes tienen que echar mano de las mismas instrucciones. Tienen que obedecer a Dios de la misma forma. Y entonces, cuando tú conoces la historia y cuando esa historia tiene un efecto en tu vida y empiezas a vivir conforme a lo que Dios quiere, entonces tienes una experiencia propia en tu vida. ¿No? Porque no solamente es importante saber lo que Dios hizo en las demás personas, sino que nosotros también tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Y para eso tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener un diario, tenemos que tener algo que nos recuerde lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque la verdad es que se nos olvida muy rápido. Se nos olvida lo que Dios hace con nosotros. Y si tú tienes este estilo de vida, en donde constantemente, todos los días, te presentas delante de Dios, recuerdas lo que Dios ha hecho, lo que pasa es que te orilla a tomar una decisión diariamente. O sea, tú tienes que decir diariamente, estoy delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, que vives dentro de la voluntad de Dios. La semana pasada, Beto nos platicaba, ¿no? De la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios? Nuestra purificación, el arrepentimiento, o sea, todo ese tipo de cosas, cuando tú lo recuerdas, entonces todos los días tomas la decisión de vivir dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y tienes esas decisiones de vida que son como lo que les dice Josué, ¿no? De servir a Dios con integridad, ¿no? Servir a Dios en verdad. Cada cosa que hagamos es precisamente para Dios. Porque precisamente si este se vuelve nuestro estilo de vida, si tú todos los días te presentas delante de Dios, recuerdas para qué estás aquí, lo sirves con integridad y de verdad, entonces vas a ir creciendo. Hebreos capítulo 5 no, es como un pequeño jalón de orejas,
pero creo que nos queda el saco a varios de nosotros que tenemos ya muchos años en Cristo, ¿no? Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿no? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Dices, oye, pues ya deberían de ser maestros, ¿no? Después de tanto tiempo. Y les dice, ahora les tengo que volver a dar lechita, ¿verdad? Porque pues no pueden digerir el alimento sólido. Entonces, sigue diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿no? En la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú no eres una persona madura, si tú todavía no estás en esta etapa, ok, perfecto, tienes que aspirar a llegar a serlo, ¿no? A esa persona que ejercita, ¿no? Todo lo que dice la Biblia, que ya conoce bien y tiene perfectamente claro lo que es el bien y el mal. Pero entonces si tú eres una persona madura, es porque tú decides conforme al bien. Decides lo que Dios quiere, decides conforme a la voluntad de Dios. Y así es como creces. Y cuando tú vives dentro de la voluntad de Dios, cuando tú vives de esta forma, entonces y solo entonces vas a descubrir tu propósito. El propósito para el que Dios te creó. Y entonces, para ir cerrando, vemos este pasaje que es híjole, es como un resumen muy claro de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? De cómo Dios tiene bien, bien registrado todo lo que ha hecho y cuando nos lo recuerda, nos orilla a tomar una decisión para Él, ¿no? Nos recuerda la importancia que tiene precisamente recordar el pasado, recordar lo que Dios ha dicho. En nuestro caso, por ejemplo, que somos linaje escogido por Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Jesús, ¿no? De aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es algo que tenemos que decirle al mundo. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Cuando dice que hagamos la cena del Señor, dice, haced esto en memoria de mí. Es decir, que nos acordemos de lo que Jesús ha hecho. Por eso no podemos olvidarlo. No podemos dejar de anunciarlo y decirle a todo el mundo, Jesús murió por ti. Él se sacrificó a sí mismo, ¿no? Para perdonar nuestros pecados, para limpiar los pecados de todo aquel que en Él cree. Nuevamente, cuando tú recuerdas la historia, te orilla a una decisión. Esto es lo que hizo Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a creer en Él? ¿Lo vas a aceptar? ¿O lo vas a rechazar? ¿O lo vas a ignorar? Pero cuando tú conoces lo que Jesús ha hecho, te orilla a tomar una decisión. Y tienes que entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que encontramos en la Biblia está ahí para que cuando leamos entendamos que todo se trata de Él. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y Él es el que tiene un plan para ti. Cuando tú escuchas esto, o sea, tienes que decidir, ¿voy a creer o no voy a creer? Si tú crees, entonces estás tomando la decisión correcta porque está empezando tu eternidad. Y vas a empezar un proceso de madurez, de crecimiento, hasta que Dios te muestra su plan, te muestra su propósito, y en la eternidad vas a poder estar con Él para siempre, ¿no? Entonces, muchas veces em, leemos, ¿no? O escuchamos estas cosas y nos sentimos como cuando nuestros papás nos hablaban, ¿no? Así de, ay, bueno, ya, o sea, sí, está bien, lo que sea. Y me suena un poco al capítulo 23, ¿no? Cuando Josué, como papá, ¿verdad? De toda la nación, les está hablando. Y, y pues él tiene las mejores intenciones, ¿no? Igual que nuestros papás, porque quiere evitarnos las consecuencias malas. Y la nación, o nosotros como hijos, pues muchas veces podemos decir lo que sea, ¿no? Ay, sí, sí, está bien, lo que quieras, está bien. Pues a lo mejor Josué dijeron, bueno, este ya está viejito, ya se va a morir. Pero a lo mejor a él sí le podían tomar el pelo, a él sí lo podían engañar, igual que nosotros a veces le decimos que sí a nuestros papás y no lo decimos en serio. Pero, por eso el capítulo 24 eh,
es diferente porque dice que se presentaron delante de Dios. Y delante de Dios es el tema. Delante de Dios es lo importante porque no tiene nada que ver con otras personas. No vas a quedar tú bien con nadie. Con el único que tienes que buscar quedar bien es con Dios. Y a Él no le puedes tomar el pelo. A Él no lo puedes engañar. Delante de Él no le puedes decir sí, sí, sí y no hacer las cosas. Porque si tú crees en Él y naces de nuevo, como dice la Escritura, pues no se trata solamente de nacer. No se trata tampoco solamente de conocer lo que Dios ha hecho o conocer lo que Él dice, porque hay gente que se sabe la Biblia completa, ¿no? Y se sabe la Biblia de memoria, pues sí, qué padre. Pero no se trata solamente de conocer lo que Dios ha hecho. Tampoco se trata solamente de estar agradecido con Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos da, ¿no? Porque como mucha gente dice, no, no, yo estoy agradecido y me hace sentir pésimo, pero, ok, qué bueno, pero no. Porque llega un punto en la vida espiritual en donde somos confrontados con la realidad de que debemos de crecer para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Entonces, cuando llegue este punto, ¿tú qué vas a decidir? ¿Tú qué vas a decidir? Porque esa va a ser la pregunta de hoy en adelante. Cada vez que eres confrontado con una verdad de Dios, siempre la pregunta que sigue es, ¿y tú qué vas a hacer? Te estoy enseñando esta gran verdad que acabo de leer en la Biblia. Perfecto, amén, gloria a Dios. ¿Tú qué vas a hacer al respecto? ¿Qué efecto va a tener en tu vida? No, vas a decidir algo. A lo mejor dices, bueno, a lo mejor al rato, a lo mejor mañana, a lo mejor en un año, a lo mejor cuando me jubile que ya tenga más tiempo. Pero cada vez que tú buscas la verdad de Dios te va a confrontar con la pregunta, ¿y tú qué vas a hacer con eso? Y yo te recomiendo que empieces en lo fácil. Empieces en las cosas pequeño, en las cosas pequeñitas, en el día a día. ¿Por qué? Porque entonces cuando vengan las decisiones fuertes, no, las decisiones verdaderamente de cambio de vida, las decisiones que Dios te obliga a ponerte a pensar y decir, espérame, esto ya no es un juego. O sea, creo que ya estoy grande, ya estoy creciendo, tengo que tomar una decisión. Para que el día que lleguen esas decisiones, tú ya estés acostumbrado a decidir conforme a lo que Dios quiere. Así va moldeando el nuestro propósito. O sea, mucha gente piensa que de repente se te va a aparecer Dios en un sueño y vas a decir, ah, perfecto, entonces esto es mi propósito. No, no es cierto. O sea, si yo le digo a mi hijo de 1 año, ¿no? Que va a ser un ingeniero que va a hacer puentes, pues en primera ni me va a entender. Si fuera un poquito más grande, a lo mejor se va a abrumar, porque es imposible hacer los cálculos y entender lo que eso significa. Tiene que ir paso a paso, tiene que ir creciendo, tengo que ir cuidando su desarrollo, pero tengo que ver que vaya creciendo, para que cuando llegue a cierta edad, él sea capaz de tomar las decisiones correctas, para que que vaya creciendo. Y así es como Dios nos trata, así es como Dios va moldeando nuestro propósito. Entonces, sigamos el mismo consejo que nos da Josué, sirvamos a Jehová con integridad y en verdad. Deshazte de todos los dioses que tengas. Los dioses de la comodidad, los dioses del dinero, los dioses del ego, de la fama, del trabajo. Deshazte de todos esos dioses. O sea, porque todos estos ídolos te van a estorbar. Deshazte de todo el pecado que tengas en tu vida porque te está alejando de Dios. Si tú empiezas con las cosas pequeñas, lo que Dios te va mostrando cada día, preséntate delante de Dios, decide bien. Porque si tú haces esto, y esto se vuelve un modus vivendi, una forma en la que tú vives, que es algo que haces todos los días, solo entonces vas a poder ir descubriendo el plan que Dios tiene para tu vida y el plan que Dios tiene para nuestra iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Y si todos vivimos de esta forma, igual que Josué le estaba diciendo a Israel, si todos, cada uno de nosotros, vivimos para encontrar el plan de Dios para nuestras vidas, vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces como iglesia vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por estos pasajes tan padres, Señor, que nos hacen pensar, nos hacen recapacitar de en dónde estamos nosotros en nuestro andar contigo, Señor. Te pido por favor que tú pongas convicción en nuestros corazones,
Que tú nos ayudes a entender que el chiste es ir creciendo, Señor. El chiste es ir pareciéndonos más a ti. Y te pido por favor que tú nos muestres tu propósito, Señor, para que nos emocionemos cuando veamos esos destellos de tu plan para nuestras vidas, Señor, para nuestra iglesia. Que nos emocionemos de soñar juntos, Señor, de ver lo que podemos ser capaces de hacer en ti, contigo, Señor, y siguiendo tu voluntad en todo lo que hacemos, Señor. Te pido que esto sea una realidad para nosotros, que nos ayudes con los cambios chiquitos, que dejemos a un lado los pecados, Señor, que dejemos a un lado los dioses que todavía podamos tener y que podamos vivir conforme a tu voluntad en todo lo que hacemos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga muchísimo. Estamos a tus órdenes, cualquier duda, cualquier cosa que necesites, por medio de los chats, las redes sociales que tenemos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.